Pues sí, a la quinta va la vencida. Después de 4 semifinales europeas en el día de ayer, llegó la quinta y el Villarreal ganó al Arsenal, el Villarreal eliminó al Arsenal y hoy vamos a hablar de cómo ha sido el camino del Villarreal, de cómo ha sido el camino del submarino amarillo para llegar hasta esta final de UEFA Europa League. Bueno, antes de empezar hablando del camino del Villarreal de esta temporada, del que ahora después lo vamos a hablar y lo vamos a comentar, hay que empezar desde un primer momento, de lo que tanto llevamos escuchando hablar en estos últimos días, en estas últimas semanas, de las semifinales que no había logrado pasar el Villarreal. Tenían que hacer historia en el día de ayer y lo consiguieron los chicos del submarino amarillo, capitaneados por Unai Emery, un entrenador que cuando llegó al Villarreal decía: los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título en un proyecto que me apasione como es el Villarreal. Hay que tener en cuenta que Unai Emery, en las 8 últimas temporadas que hemos vivido en el fútbol, en 5 de ellas ha sido finalista de la UEFA Europa League. En 2 de esas temporadas ha estado con su equipo jugando en UEFA Champions League y en la otra temporada pues fue despedido del equipo en el que se encontraba, por lo cual a la hora de hablar de la UEFA Europa League tenemos que hablar del míster o del rey como es Unai Emery, un pedazo de entrenador que ha vuelto a llevar a un equipo a una final de la UEFA Europa League. Hay que tener también en cuenta que este Villarreal, como bien estoy comentando, pues perdió contra Valencia, el propio Arsenal en Champions League, el Oporto, el Liverpool, y después de tanto sufrimiento que llevaban los aficionados groguets, pues en el día de ayer ganó, o bueno, en el día de ayer empató a 0, que le permitió avanzar de ronda. Hay que tener en cuenta, ya centrándonos en esta temporada, que el Villarreal creo que ha hecho un paseo, por así decirlo, en esta UEFA Europa League. Es decir, ha sido una UEFA Europa League donde no podemos destacar ningún partido a lo mejor como un partido de infarto para el Villarreal, porque si nos ponemos a fijarnos en la fase de grupos, el Villarreal no sufrió en ninguno de los partidos. Es más, ganó todos los partidos a excepción de uno, donde yo creo que lo más llamativo de esa fase de grupos es el día en el que se inundó la cerámica, el estadio del Villarreal. Luego hay que tener en cuenta que en las fases eliminatorias ya, bueno, pues se habló del Salzburgo, bien es cierto, porque venía del grupo del Atlético de Madrid y del Bayern de Múnich, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de jugar el partido, el Villarreal fue muy superior en todo momento, al igual que en todas las eliminatorias. Donde más miedo había, donde más miedo pudo haber fue en el día de ayer, bien es cierto, porque el Villarreal jugó un muy buen partido en la ida, pero dejó vivo al Arsenal con ese penalti que cometió y con ese penalti que acabó marcando Pepe, y eso hacía que tuviese opciones en el día de ayer. Es cierto que aún así el Villarreal fue superior, que el Villarreal fue mejor, pero no acababa de matar la eliminatoria, no acababa de meter ese gol y estuvo sufriendo prácticamente hasta el último minuto de partido, y cuando el árbitro señaló el final del partido, los jugadores saltaron y todos empezaron a cantar ya ese cántico que tan famoso se ha hecho también por una relación que tiene con una actriz, ¿no?, de Apolonia, y así es que los jugadores del Villarreal jugarán en Gantz esa final, jugarán en Polonia esa final contra el Manchester United. Cuando llegue el momento haremos una previa de ese partido, tiempo al tiempo, cuando se vaya acercando el tiempo, como bien digo, hablaremos de cómo llega el Villarreal y cómo llega el Manchester United a esa final. De momento vamos a centrarnos en lo que tenemos hasta el día de hoy, en lo que ha vivido el Villarreal, porque ya digo, sin duda alguna es historia. Y hay que tener en cuenta que esto lo ha conseguido nada más y nada menos que con 12 canteranos en su plantilla. Es decir, hablamos por ejemplo de Gerard Moreno, hablamos de Pau Torres, hablamos de Samu Chukwueze, hablamos de Fer Niño, de Jeremy Pino, de Raba, de Baena, de Mario Gaspar, de Jaume Costa, de Pedraza, de Trigueros. Es decir, hay un montón de futbolistas que pertenecen o que se han criado en la cantera del Villarreal, una de las mejores canteras de España, y en el día de ayer se pudo ver evidenciado. Otro dato bastante curioso es que Villarreal, o Vilarreal, ¿no?, como se diría en valenciano y como se le conoce oficialmente a la ciudad en la que se encuentra o en la que juega el propio Villarreal, hay que tener en cuenta, como bien digo, que tiene unos 51.000 habitantes aproximadamente. Es curioso que un equipo con estos habitantes pues se haya metido en una final europea. Decía Fran Martínez, @la liga en directo, que es la tercera ciudad que mete a un equipo con menos habitantes en una final europea, por detrás de Mónaco y por detrás
de Bastia. También hay que tener en cuenta que si nos ponemos a mirar esta temporada los finalistas, de la UEFA Europa League y de la Champions League, tenemos un equipo de Londres que es el Chelsea, que tiene unos 9 millones de habitantes aproximadamente, el Manchester City y el Manchester United, que la ciudad de Manchester tiene unos 550.000 habitantes aproximadamente, y luego la ciudad de Villarreal, que tiene 51.000 habitantes aproximadamente, por lo cual el contraste es fuerte, y más cuando se dice y más cuando se sabe que hay muchos chicos, muchos jugadores que pertenecen a la cantera de este equipo, por lo cual chapó en este caso y en esta parte a los aficionados del Villarreal y a los propios jugadores del Villarreal. Hay que tener en cuenta que en esta temporada ya hemos dicho que, oye, bien es cierto que en la UEFA Europa League pues el Villarreal no ha tenido ningún tramo de decir creo que soy inferior a mi equipo rival, y esto es lo que le ha permitido ganar 12 partidos y tener 2 empates, lo que quiere decir que no ha perdido a día de hoy ningún partido en la UEFA Europa League esta temporada. Y ya para finalizar tenemos que hablar de nombres propios. Sin duda alguna, lo primero que hay que destacar es la pareja goleadora Gerard Moreno, Paco Alcácer. Bien es cierto que Paco Alcácer tuvo el protagonismo en la fase de grupos, Gerard Moreno lo ha tenido en las fases eliminatorias. Gerard Moreno no había hecho ni un gol ni una asistencia en las fases eliminatorias. Bueno, pues, en la fase de grupos. Pues bueno, llegó la fase eliminatoria y el tío nada más y nada menos que se cascó 6 goles y 3 asistencias. Es una auténtica locura lo del 7 del Villarreal. Y luego Paco Alcácer, como bien digo, que también tuvo mucho protagonismo en la fase de grupos. También creo que hay que destacar 2 nombres. En este caso yo quería destacar uno, pero es que no se entiende uno sin el otro, y es Raúl Albiol más Pau Torres más Raúl Albiol. Uno es la experiencia y el otro es la juventud, y entre ellos se complementan muy, pero que muy bien. 2 centrales, oye, de los pies a la cabeza, centralazos. Se habla mucho de Pau Torres porque es el joven, se habla mucho de Pau Torres porque tiene una progresión, un potencial inmenso, pero Raúl Albiol a sus 35 años ha hecho una gran Europa League. En el partido de ayer, sin ir más lejos, fue una auténtica locura. Y es más, creo que decir a día de hoy que Raúl Albiol está a nivel de ir a la selección española no me parece ninguna locura, por lo cual chapó la temporada de ambos y veremos cómo la acaban finiquitando tanto en Liga como en UEFA Europa League. Y por último, creo que también como un nombre a destacar, como un nombre a tener en cuenta, sin duda alguna es el de Parejo, ese futbolista organizador, ese futbolista que le ha dado sentido en todo momento al Villarreal, y ese futbolista que, oye, ha hecho que el Villarreal jugase porque Parejo quería, y oye, esto ha sido algo increíble que lo ha hecho muy, pero que muy bien el ex del Valencia. Cambió Valencia por Villarreal, muy cerquita geográficamente, aunque bien es cierto que competitivamente no se lleva muy bien que digamos, pero le ha salido bastante bien la jugada al ex capitán del Valencia, Dani Parejo, que se ha salido también, o se está saliendo también esta temporada con el Villarreal. Y por último, destacar eso, la cantera, Unai Emery, que lo han hecho muy, pero muy bien, y la plantilla B, una plantilla B que bien es cierto que en fases eliminatorias a lo mejor no la hemos visto mucho, pero que en fase de grupos tuvo muchísima importancia. Cuando digo la plantilla B, pues me refiero a los jugadores que normalmente son suplentes, y da igual quién haya jugado, que siempre lo ha hecho bien, desde el portero hasta el delantero, pasando por el medio del campo y hablando también de las bandas del Villarreal. Nada, yo voy a dejar el vídeo por aquí, no sin antes dar la enhorabuena a todos los aficionados groguets y preguntaros a vosotros qué os ha parecido este camino del Villarreal para llegar a la final de la UEFA Europa League, y qué creéis que ocurrirá en esa final entre Villarreal y Manchester United. ¿Quién es para vosotros, a priori el favorito a levantar esta UEFA Europa League? Todo eso por aquí, por los comentarios. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, y como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!